Buenos días a todos. Desde hoy, 4 de enero de 2021, también vamos a empezar con una serie de programas llamados Amauta, con el objetivo de dar noticias veloces, prácticas y de utilidad para todas las comunidades extranjeras. ¿Ok? Es muy importante porque recuerdan que hay mucha desinformación actualmente en internet y en los social. Se crea tanta confusión inútilmente. Hay tantas personas que tal vez por error o tal vez también tantas veces por buena intención dan una información, pero a veces resulta errónea, porque cada noticia necesita ser profundizada, necesita ser analizada, necesita ser leída atentamente y además también verificando los enlaces que tenga esa noticia con otros periódicos, con otros noticieros, etcétera. ¿Okay? Esperemos de todas maneras que de nuevo este programa Amauta, y más adelante también volveremos con la mesa redonda Mauta, pueda ayudar a todas las comunidades informándolas sobre varios detalles prácticos. Es muy difícil ir a cada tema en específico, pero cada tema será, digamos, de utilidad seguramente para varios ciudadanos extranjeros. ¿Okay? Empezamos con, bueno, hay buenas y malas noticias, en el sentido que ya el 31 de diciembre fue aprobado en italiano la Legge di Bilancio 2021, o sea, la Ley de Balance 2021, que se refiere, digamos, a todas las medidas económicas eh, que serán realizadas en el 2021. Cada año en Italia, a fin de año, siempre se hace esta ley de balance económico para poder analizar, planear y dar las condiciones económicas a cada acuerdo tomado políticamente entre el gobierno y los demás parlamentarios. Okay. Digamos que esta Legge di Bilancio 2021 tiene también diferentes novedades prácticas y son tantas. He decidido dividirlas en dos. Vamos directamente con las noticias generales y seguramente en el próximo video también explicaré eh, los bonus, incentivos, etcétera, que pueden ser utilizados, sean por ciudadanos italianos y por ciudadanos extranjeros residentes aquí en Italia. ¿Okay? La primera noticia principal seguramente es que ya con los anteriores decretos, el DPCM del Premier Conte, prácticamente una de las cosas que se había hecho era frenar las solicitudes eh, de la agencia de la entrada, agencia del entrate y de las municipalidades de comuni sobre, digamos, obtener económicamente las multas relativas, digamos, a diferentes procesos. ¿Okay? Así que digamos que en todos estos meses ciudadanos italianos extranjeros no han visto llegar una cartela, ¿no? Como viene llamada, di notifica o cartela administrativa sobre las multas que tienen que pagar, sea con la Agenzia delle Entrate, o sea con el comune, o sea con otros sectores. ¿Okay? Eso no significa que han sido anulados, señores. Significa que fue frenado hasta el 31 de diciembre de 2020. La novedad, digamos, más fuerte para este año, para esta nueva ley de bilancio, para este nuevo decreto modificado, es que ya desde hoy día van a salir las 50 millones de cartelas, todos los actos suspendidos del año pasado. ¿Okay? Entonces, el problema es que no fueron tantos ciudadanos, no han sido notificados antes. No tienen idea si es que les va a llegar una cartela o no, después de tantos meses, digamos, de stock, de haber parado, digamos, frenado estas cartelas. ¿Okay? Así que
digamos, la noticia principal es esta, que en los próximos días tantas personas, ciudadanos italianos extranjeros, van a recibir las cartelas de pagamento o administrativas, no solamente de la Agenzia delle Entrate, sino de sus propios comunes. ¿Okay? Por ejemplo, si no han pagado la Tari, si tienen alguna multa con la TM, etcétera, si no han pagado alguna tasa, si no han pagado al INSS, etcétera, etcétera. Todas las cartelas desde ahora salen a partir de hoy. ¿Okay? ¿Cómo, digamos, adelantarse, anticiparse, informarse antes que llegue y uno, entre comillas, se sorprenda? El único método es pedir una cita a la Agenzia delle Entrate o una cita al comune, donde ustedes saben ya que están en retraso en algún pago. ¿Okay? Así que pueden pedir una cita directamente y ver sus condiciones económicas con ese sector, sea con el comune o sea con la Agenzia delle Entrate. Así de todas maneras saben ya cómo tienen que administrar ese pago. La segunda medida es para los que ya tienen SPID. Los que tienen SPID seguramente es mucho más práctico. No es tan difícil, digamos, llegar a estas informaciones, pero recuerden que los sitios de varios comunes, ejemplo, Comune Milano, de Roma, permiten ya el acceso con el SPID. Entonces ustedes entran a una especie de área privada, sector fascículo, el cittadino, y pueden ver ustedes las condiciones, digamos, económicas o las multas o algún pago suspendido que deben realizar aún. Del mismo modo, la Agenzia delle Entrate pueden entrar con su SPID, viene identificado el códice fiscale y automáticamente, yendo a la sección correcta, la Agenzia delle Entrate les hace ver todos los pagos que aún ustedes deben realizar. Así que es mejor anticiparse, preparar pan para mayo, porque no hay un stock, el gobierno no ha logrado pararlos, no ha logrado frenar este último decreto, así que las cartelas van a salir disparadas, digamos, a partir de hoy para todos. Otros detalles seguramente es para los que están contratados regularmente con contrato determinado, indeterminado. Se está de todas maneras valutando aún el aumento del estipendio, del sueldo, ¿okay? Pero aún no han logrado dar una cosa cierta, definida para todos. Lo que sí se sabe ahora es, en el anterior video les había explicado que también con estos decretos, especialmente con el decreto Rilancio, se había frenado también el modo de licenciar a las personas en las empresas. Las empresas estaban prácticamente prohibidas de licenciar a alguien, a algún trabajador. ¿Okay? Ha sido de todas maneras alargada esta norma hasta el 31 de marzo. O sea, hasta el 31 de marzo funciona aún este método, que aún ninguna empresa puede licenciar a sus empleados, excepto, como ya había hablado en alguno de los videos anteriores, por caso extremo. Recuérdenlo muy bien, eso no significa que son intocables, significa que de todas maneras no pueden ser licenciados, por ejemplo, por motivos económicos o que no son justificados en la realidad. ¿Okay? Así que de todas maneras estén atentos con esto, pero hasta el 31 de marzo ninguno puede estar licenciado si es que no hay una justificación grave. En caso de justificación grave, ejemplo, si el empleado dificulta mucho las acciones de los demás empleados, es un ejemplo, en ese caso sí. Otra novedad también a partir de este año es que definitivamente ya el Reino Unido está fuera de la Unión Europea, y eso que influye también en nosotros seguramente. Estamos viviendo el post-Brexit, o sea, la situación ahora de Reino Unido en general cambia completamente, en el sentido que ya no está ya en la Unión Europea.
han partido en modo soft, o sea, en modo delicado, digamos, con la aduana, con las mercancías que van entrando y saliendo, pero ya también han establecido controles en los aeropuertos, lógicamente, para los ciudadanos que entran y salen en el Reino Unido. Okay. Lo que afecta seguramente es que será necesario también una visa, digamos, mucho más controlada. No será, digamos, entre comillas, tan fácil como en los años pasados, los meses pasados. Seguramente habrá mucho más control y veremos en los próximos días cuáles serán también los nuevos requisitos, si es que cambian o no para obtener la visa al Reino Unido. Dentro del Reino Unido, ustedes los digo como información, también están Inglaterra, Escocia, Gales, etcétera, ¿no? Y también Irlanda del Norte. En estos momentos también hay problemas entre Escocia y entre Inglaterra. Escocia aún desea permanecer en la Unión Europea, pero la decisión ya fue tomada por el Reino Unido. Así que veremos cómo sigue esta historia. También es un detalle muy importante evaluar el tipo de moneda. Seguramente ustedes habrán visto que en la situación de varios países la moneda se ha devaluado, mientras que el euro ha resistido y tiene aún una fuerza económica mundial. ¿Okay? Ha sido tomado como parámetro también general para poder, digamos, evaluar, digamos, la devaluación de cada moneda en cada país. El dólar se ha devaluado en el 0.1, 0.2 con respecto a los inicios antes del COVID, ¿okay? Con respecto al euro, o sea, ha perdido ese 20% de fuerza, mientras que algunos países sudamericanos están sufriendo una devaluación enorme. El peor de los casos es el peso argentino, que se ha devaluado enormemente y se sigue devaluando aún por las condiciones económicas que se encuentra en estos momentos la Argentina. Lógicamente están estudiando medidas para poder solucionar, han pedido préstamos también a las instituciones internacionales para poder aliviar, digamos, esta situación terrible económica, mientras que también están evaluando, como un tiempo lo hizo Ecuador, pasar al dólar, que en realidad no es la solución, digamos, ideal o perfecta, porque depende de tantos factores económicos de cada país. Pasar al dólar no es la solución definitiva, pero es una solución que aún están estudiando en Argentina y parece que podrían entrar también a la dolarización, pero aún no sacan medidas económicas decisivas. Okay. Otro aspecto también de Perú, los que tienen moneda nacional, por ejemplo, también en Perú el sol se ha devaluado tantísimo con respecto a los inicios del 2020, cuando valía un euro con respecto a 3 soles 80, 3 soles 90, ahora un euro vale 4 soles 40. Y generalmente ahora Perú hace unas semanas, antes de fin de año, habían ya pedido préstamos a los entes internacionales. Han pedido préstamos muy fuertes para poder de todas maneras aliviar la economía, evitar la inflación, evitar en algún modo que continúe aún esa devaluación de la moneda, al costo pero de pedir préstamos que serán sostenidos por el Perú por muchos, no años, décadas. Okay. La misma situación que están viviendo algunos países sudamericanos. Se está devaluando algunas monedas, mientras que, por ejemplo, el yen, la moneda japonesa o la esterlina, por ejemplo, siempre del Reino Unido, se mantiene entre sus alzas y bajas, aún se mantiene con respecto al euro. El euro, al contrario, aún mantiene su fuerza económica mundial.
Otra noticia internacional seguramente que puede ser de interés es el pase, digamos, visto que Trump ya perdió las elecciones, el nuevo presidente americano es Biden y esto también, digamos, influye en los controles, en la entrega de visas, etcétera, que van a cambiar a según de los planes de Biden. Así que esto nos da, da la posibilidad a todas las personas también de poder entrar y visitar Estados Unidos después que pase todo este periodo. Seguramente Trump, que tenía un punto de vista mucho más nacionalista, es muy diferente con respecto a Biden, que tiene un punto de vista más que todo internacional, diplomático, y desea recuperar todas las relaciones internacionales que Trump había perdido con los demás países, con Europa o con China. Otros detalles que puedo mencionar seguramente, veamos, es también, como se los había dicho también en el video anterior, es el aumento de los controles del auto, de las revisiones. Esto ya se los había mencionado, así que de todas maneras es muy importante tener estos pequeños hechos en consideración, porque poco a poco estos aumentos se van acumulando y logran llegar a la cifra que ya había mencionado en el video anterior. ¿Okay? Así que es muy importante ser precavidos cuando lleven la revisión o necesiten otra reparación en el auto. Tengan en cuenta que han aumentado generalmente del 3% al 10%. ¿Ok? Así que no es poco. Si es una reparación de 400 euros, cambia a 440 euros. Las revisiones también han aumentado prácticamente de un 10-15%. ¿Okay? Otra cosa también para las personas que habían hecho la patente. Seguramente algunas personas, algunos jóvenes, algunos señores habían hecho la patente antes de la pandemia. Recuerden que de todas maneras pueden hacer el examen este año, ¿ok? De todas maneras, por norma, ha sido incluida esta opción, que de todas maneras las personas que el año pasado, digamos inicios del año pasado, habían renovado la patente o que tenían, por ejemplo, el folio rojo, el folio rosa, disculpen, que tenían el folio rosa y todavía tenían que dar el examen, pueden aún darlo todo este año, ¿ok? Para obtener la patente, ¿ok? Haciendo, digamos, la aclaración. Otro detalle que de todas maneras sirve para las comunidades extranjeras es también el discurso de los préstamos, de los contributos, etcétera. Seguramente hay una opción muy importante que tienen que evaluar también al momento que vayan a la agencia del Entrate o al Comune, ¿okay? Porque dentro de esta novedad también del primer tema que había mencionado sobre el envío de las cartelas, también tienen la opción de pagarlo a rate, ¿okay? De pagarlo en diferente, o si no hacer un stralcio, o sea, prácticamente, ejemplo, si tienen 3 multas, cada una de 100 euros, hay una opción de stralcio. No todos lo tienen, no todos los comunes, y la agencia de la entrada no lo aplica en todos los tipos de multas, pero pregunten si pueden raterizar o aplicar un stralcio, ¿ok? El stralcio consiste en que, por ejemplo, si deben 3 multas de 100 euros, de repente les dicen, ok, ustedes esas 3 multas, si usted pagan un solo golpe, digamos, 150 euros, esas 3 multas ya están canceladas, ejemplo, ¿ok? O lo pueden dividir por partes. Son 2 opciones más que tienen para poder realizar estos pagos. Ojo,
Ok. Un detalle más que quería agregar seguramente es que me han preguntado también es el modo de cómo invertir, nuestro dinero. Hay dinero, hay gente, hay que decirlo claramente, hay gente que ha ahorrado y tiene aún sus ahorros, eh, pero no sabe cómo invertirlo, porque ustedes saben bien que, eh, lógicamente, haciendo una explicación muy simple, tener 100 euros, como se dice, debajo de la almohada, no vale, no tiene el mismo valor de, de los 100 euros de 10 de 10 años más. O sea, si yo tengo 100 euros en el 2021, no va a valer nunca igual a tener 100 euros en el 2031. Ojo, porque existe la devaluación, existe la inflación. Son dos factores muy importantes, además de factores externos, esperando que la economía siempre se mantenga en modo regular. Pero es muy aproximado que, y muy validado que, por ejemplo, esos 100 euros en realidad tenga un peso adquisitivo, porque con el tiempo se va perdiendo, dentro de 10 años, de 75 euros, o incluso de 70 o de 80, puede llegar hasta 50 euros, dependiendo de cómo está yendo toda la situación económica, pero nunca va a ganar. O sea, 100 euros de ahora no van a ser nunca, no van a tener nunca un valor mayor que dentro de 10 años. Siempre va a tener un valor menor. Aproximadamente pierde su valor adquisitivo desde el 20% hasta el 50% inclusive. ¿Ok? Depende mucho de estos factores: inflación, devaluación, situación económica. Es verdad que Europa tiene una situación económica muy fuerte, pero no es para confiarse de todas maneras, y siempre es bueno prevenir e invertir el capital que uno tenga. No es necesario tampoco tener grandes capitales. Hay personas, por ejemplo, que tienen 2.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros, 8.000 euros, y no saben qué hacer. En realidad no necesitan ni siquiera tocarlo, porque ya, digamos, tienen otros ingresos, ya han ahorrado en el tiempo, pero no saben cómo hacerlo crecer. Más que todo, los consejos son tres. El primero, hay que aprender también a despegarse un poco de los ahorros. Ese es el paso más difícil de todos. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos más seguros cuando tenemos, por ejemplo, 1.000 euros en nuestros bolsillos, en nuestro portafolio, en nuestra mano, debajo de la almohada. Nos sentimos más seguros. El problema es que se está después devaluando. Si lo tenemos ahí almacenado por años, no, su valor nunca va a crecer. ¿Okay? Así que yo les doy, digamos, algunos métodos muy simples. Yo espero de todas maneras en los próximos videos darles muchos más consejos. Les haré ver también en modo muy serio y muy profesional algunas opciones que tienen que tomar con mucha atención, y también algunos consejos sobre algunos libros o lecturas que pueden hacer para poder aumentar sus ahorros y en algún modo aprender a invertir. ¿Okay? Ese es el primer paso más difícil: despegarse de ese dinero almacenado que yo sé, ejemplo, que no voy a nunca utilizar, que nunca voy a tocar. Okay, aparte de todo lo que uno gasta o utiliza. Okay. El punto 2 es dónde invertir, cómo invertir, dónde invertir, cómo saber, digamos, estudiar o analizar estos conceptos. Ahora, seguramente para invertir se empieza siempre desde abajo, empezando, digamos, sin conocimientos previos, sin estudios previos. Yo soy de la idea, a diferencia, digamos, de otras personas, que, bueno, cada uno tiene su idea y la respeto. Pero pienso que se necesita preparación y estudio. Usted puede tener 10.000 o 100.000 euros, pero si invierte en un negocio
o en una empresa, o en una casa, o en las acciones, y no ha tenido algún estudio previo, puede tener toda la voluntad del mundo, pero señores, sin preparación es muy difícil obtener beneficios altos al máximo, o se mantienen ahí, o ganan muy poco, o pierden algo, o pierden todo. Y es muy necesaria de todas maneras la preparación. Digamos que también las inversiones forman parte de nuestra educación sobre la economía, sobre cómo nosotros nos autoeducamos en la economía. ¿Okay? Los ejemplos más simples que por ejemplo les voy a dar, seguramente esta es la segunda cosa más difícil, pero se necesita preparación y lectura. No necesariamente para llegar a ser un gran economista, pero se necesita más que todo saber algunos conceptos, algunas lecturas soft, o sea, delicadas, que puedan de todas maneras llevar a las personas a introducirse un poco, a conocer un poco de términos económicos y más que todo de la microeconomía, que se refiere a la economía de la persona o de la familia. ¿Okay? El tercero es seguramente ya invertir. Y también es otro paso difícil porque se necesita un plan a largo plazo. Invertir no significa que uno mete 100 euros y va a tener una ganancia en una semana, en 2 semanas, en un mes. No, señores. Eh, por eso es necesario saber invertir. 2, se necesita preparación y estudio, lectura. Y 3, también tener paciencia, que es una de las virtudes que las personas que invierten la tienen. ¿Okay? Ejemplo, si yo sé que voy a invertir 100 euros, en vez de que esté debajo de mi almohada, pero sé que invirtiéndolo dentro de un año voy a ganar 15 euros, gané 15 euros. Okay, pero se necesita tanta educación, autoeducación económica y tanta paciencia. Esa es una cualidad innata o que se puede adquirir con este tipo de costumbres económicas. Okay, así que es el tercer y último detalle importante, la paciencia para obtener estas pequeñas ganancias. Okay. Lógicamente se necesita saber, como les repito, donde se sienten más seguros de invertir. Al inicio, seguramente hay 2 factores importantes donde uno puede invertir. Después les mencionaré un tercer factor, pero ya lo analizaremos en el próximo video. El primer factor seguramente es invertir seguramente en las monedas, en diferentes monedas. Por ejemplo, siempre en el curso de la historia hay monedas, por ejemplo, que valen mucho menos, que tienen mucho menos peso económico que otras. Ejemplo, las monedas muy fuertes en el mundo, lo sabemos, son el euro, la esterlina, por ejemplo, y el dólar. ¿Okay? Son 3 monedas principales en las que tantas acciones, tantas inversiones toman como referencia estas monedas. ¿Okay? Por ejemplo, en la Unión Europea, en cualquier tipo de inversión, etcétera, viene tomada como referencia el euro. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, las criptovalutas toman como referencia el dólar y las reglas cambian a según de cada país. Estados Unidos tiene sus reglas, así como también Europa. ¿Okay? Y la esterlina también es la moneda que actualmente incluso pesa mucho más que el euro, pero viene tomada también como referencia en mercados accionarios en cambio de la moneda. Un modo de invertir muy simple también es comprar moneda fuerte, ¿okay? Y tenerlo ahí por un buen poco de tiempo hasta que de todas maneras no adquieran aún mucho más poder, mucha más fuerza. Para eso se necesita de todas maneras leer algunos anuncios económicos a las últimas secciones de las noticias o incluso ver por internet cuánto cambia el valor, cuánto se devalúa cada moneda. Por ejemplo, un ejemplo simple sería
el euro se mantiene, el peso argentino se está devaluando enormemente. Una idea de inversión sería, ok, compro pesos argentinos, me los tengo, digamos, por unos meses o por años incluso, hasta que la situación económica de la Argentina no vuelva a recuperarse completamente. Cuando ya se recupere y la moneda recupere su valor de antes, entonces esos pesos argentinos los vuelvo a vender y obtengo una ganancia que aproximadamente son prácticamente a según de la inflación, de la devaluación, es de 15% incluso hasta 30%, ojo, dependiendo de cuánto tiempo, de todas maneras, en cuánto tiempo se recupere la moneda. Lo mismo también para otros países, y no solamente en este periodo de COVID, antes también las monedas también en algunos países se tendía a devaluar. Lo que pasa que uno tiene que seguir también las situaciones políticas, no solamente sociales y económicas, devalúan una moneda. Por ejemplo, sin ofender a ningún país latinoamericano, lógicamente, ni europeo, etcétera. Si en México, por ejemplo, hubiera una revolución social económica en este momento, una revolución social, uno de los efectos que crea es que la moneda baja. Y ese es el momento en comprar la moneda. Y cuando toda la revolución o la situación social se vuelva a la normalidad, la moneda también vuelve a su normalidad y ahí es el momento de volver a vender esa moneda. ¿Okay? Así que, digamos, son pequeños ejemplos. También, de todas maneras, no solamente en estas situaciones, sino que también ver los cambios, por ejemplo, del euro con la esterlina, el euro con el dólar, ver, por ejemplo, que el dólar ha perdido fuerza, un poco de fuerza en estos meses, comprar dólares, hasta que la situación en Estados Unidos no cambie, se recupere y vuelvan con toda su fuerza económica. Y en ese momento, de nuevo, vender los dólares que compré hace meses. Si se dan cuenta, van a obtener un margen, como les dije, del 15 hasta el 30% incluso. ¿Okay? Ese es un modo de invertir. Y lo pueden de todas maneras hacer en modo autónomo completamente, solamente informarse. Es uno de los métodos, digamos, entre comillas, más simples, más prácticos. Y también aprovechen cuando volvemos, también en cada viaje, cuando volvamos a viajar, de comprar moneda fuerte. Por ejemplo, si van a Estados Unidos, o guardarse alguna cantidad de dólares, o si van a Inglaterra, Reino Unido también, comprar algunas esterlinas y tenérselas. ¿Okay? Siempre es bueno comprar moneda fuerte. El segundo ejemplo también de inversión es sobre las monedas de oro. Muy pocos saben, muy pocas personas lo aplican. Es un paso pero un poco más lento. De todas maneras hay instituciones completamente formales, legales aquí en Milán y en diferentes ciudades de Italia que venden monedas de oro. Un tiempo se utilizaban las monedas de oro y de plata, incluso también en Perú se utilizó. Y en diferentes países europeos, especialmente por ejemplo Inglaterra, utilizaba incluso monedas de oro. Pero algunos países después empezaron a utilizar solamente las monedas de oro y de plata para otros sectores económicos, para ciertos países. ¿Okay? Así que no fue de todas maneras aplicado después como una moneda normal para toda la sociedad. Un modo también de invertir, el segundo método, es comprar algunas monedas de oro. No es difícil, pero la diferencia entre compra y venta es un poquito más difícil de analizar, de valutar. Si por ejemplo yo puedo ir a un centro, por ejemplo en San Bávila, comprar una moneda de oro, decir, comprar una esterlina vieja, antigua, que puede costar aproximadamente 350 euros, me la tengo por meses y después, a según de la situación, digamos, puede incluso mantenerse o aumentar con el tiempo. ¿Okay? Y cuando sea necesario, venderlo. Las probabilidades de ganar son menos con respecto a los demás métodos. Pero es un método seguro obtener el oro o plata, digamos,
en estas condiciones, ¿ok? Seguramente no conviene tampoco comprar monedas de oro o plata en el primer lugar donde van. Siempre es bueno informarse eh, en lugares autorizados, ojo, aunque se paguen un poco más. eh, Hacer, digamos, esta vuelta y preguntar cuál es el sistema que les conviene más, cuál es el más conveniente también para ustedes. Es un método muy práctico también, no se tiene mucha ganancia en poco plazo, pero digamos que su dinero ha sido invertido en un metal precioso como el oro o la plata. ¿Okay? En este momento en Milán, por ejemplo, en Italia en general, pero principalmente en Milán, se pueden comprar monedas de oro, esterlina, también existe el marengo, una moneda de los años 800 también, marengo italiano, suizo, francés, ¿okay? También se pueden comprar monedas de oro de Austria, etcétera, ¿okay? También incluso Perú tiene su moneda de oro y plata que lanzó al extranjero, ¿okay? Pero yo les aconsejo de comprar monedas de oro, plata, que sean de un peso único, o sea, que tengan mucho más valor. Las monedas con mucho más valor en este momento, con más fuerza, son esas esterlinas viejas y también el marengo, sea italiano o suizo o francés, ¿okay? El tercer y último método ya para terminar este video es seguramente aprender también un poco de trading. Ahora, ustedes habrán recibido 1000 llamadas, así como yo, sobre personas de X proveniencia para participar a trading, a la compra y venta de acciones. Este es un punto muy delicado que vamos a profundizar muy seriamente en los próximos videos, pero es un tema muy interesante porque la educación siempre empieza, digamos, la educación económica empieza siempre desde la misma lectura, desde la misma práctica. Sin práctica, sin estudio, sin preparación, no les aconsejo de invertir, por ejemplo, en acciones o en trading. Se necesita conocer un poco los términos económicos, se necesita también hacer un poco de práctica. En el próximo video también les mencionaré el programa que pueden ustedes mismos, les haré ver la demo, por ejemplo, también un programa que pueden utilizar ustedes mismos completamente gratis para una especie de simulación de acciones, ¿okay? Y les explicaré cada término paso a paso para que también tengan conocimiento sobre esto. Este punto, pero para inversiones es mucho más delicado, se necesita mucho más estudio y mucha más preparación, porque así como pueden ganar, pueden perder. En el trading, en las acciones, el 75% de las personas pierden, porque desaparece su dinero. Más que todo por falta de preparación y también por falta de dedicación, porque si uno entra, tiene que dedicarle también un poco de tiempo, un poco de atención y también un poco de lectura, ¿okay? Y las lecturas provienen no solamente de grandes libros, sino también de los periódicos que se dedican a las secciones económicas del país o de cómo están yendo algunas acciones, etcétera, ¿okay? Les haré ver esto a partir del próximo video. No salgo aquí a temerle, pero es siempre muy importante que empiecen ustedes mismos para adquirir conocimiento, para perder un poco el miedo y también cuando se sientan más seguros de todas maneras y conocer ampliamente la educación financiera económica, ¿okay? Bueno, con este video concluyo. Espero que de todas maneras estos temas del primer programa Amauta les haya servido. Les mando un fuerte abrazo, un feliz 2021 a todos. Para cualquier tema, para cualquier duda o pregunta sobre los temas de los que he hablado, comenten este video. Inscríbanse también al canal YouTube y también por favor compártanlo con los demás, porque el único medio para combatir, para luchar contra la desinformación es compartir la información correcta. ¿Okay? Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus amigos, en modo que todos tengamos estos conocimientos prácticos sobre las noticias, sobre los aspectos sociales y económicos. ¿Okay? Un saludo a todos. Hasta la próxima.